Soy Elena, y hoy les traigo una historia que me ha consumido el alma. Una historia de espejos rotos y lealtades envenenadas que, créanme, les dejará un sabor amargo en la boca. Esta historia se llama La amante de mi mejor amiga. El olor a Chanel número 5 en la bufanda de Carlos no era el de su madre ni el mío. Era el de Mónica. Y Mónica era mi mejor amiga, mi hermana de vida. Me llamo Valeria. Durante 15 años, mi vida giró en torno a dos pilares inamovibles. Carlos, mi esposo, el hombre que me prometió la luna en aquella vieja plaza, y Mónica, mi confidente, mi alma gemela, la madrina de mi hijo. Éramos un trío perfecto, un ecosistema cerrado donde las risas eran genuinas y los secretos, supuestamente, inexistentes. Carlos y yo nos conocimos en la universidad. Él, un arquitecto soñador, con esa mirada profunda que te desarma. Yo, una editora con el don de ver la belleza en el caos. Nos casamos jóvenes, con la promesa de construir un imperio, no de ladrillos, sino de afecto y confianza. Y lo hicimos. Tuvimos a Samuel, nuestra luz, y un hogar en el que la palabra felicidad no era un cliché, sino un mantra diario. Mónica llegó a mi vida antes que Carlos. En el colegio, compartiendo cigarrillos a escondidas y sueños de libertad. Ella era la pragmática, la de la risa estruendosa, la que siempre me decía, Valeria, el amor es una guerra, no una poesía. Años después, cuando Carlos y yo éramos novios, Mónica se integró con una facilidad asombrosa. Se hicieron cómplices de bromas, de silencios. Ella era la tía consentidora de Samuel, nuestra invitada obligada en cada Navidad. El contexto era idílico, casi enfermizo en su perfección. Un matrimonio sólido, una amistad inquebrantable, una familia feliz. O eso creía yo. La primera grieta apareció de forma tan sutil que la ignoré como se ignora una mota de polvo. Fue hace 6 meses. Carlos empezó a trabajar más tarde. Un proyecto enorme, cariño, la constructora de los Ábalos, decía, con esa familiar arruga de preocupación en la frente. Sus mensajes de buenas noches eran más cortos, sus caricias, mecánicas. El sexo se convirtió en un cumplimiento. Yo me decía que era el estrés, la rutina, la edad. Pero había algo en sus ojos, una sombra, un brillo furtivo que antes no existía. En paralelo, Mónica se volvió una ermitaña. Dejó de venir a las cenas de los viernes. Sus excusas eran vagas, mamá está enferma, problemas con el jefe. Cuando lográbamos vernos, su mirada estaba perdida, como si cargara con un peso invisible. Yo, ingenua y centrada en mi propia neurosis marital, no até cabos. ¿Cómo iba a hacerlo? La traición, cuando viene de los tuyos, te ciega antes de apuñalarte. El primer golpe bajo vino envuelto en seda y perfume. El invierno en la ciudad es cruel, y Carlos había olvidado su bufanda favorita en la oficina. Fui a buscarla. La encontré sobre su escritorio, junto a un ticket de joyería con un monto obsceno. No era el mío, ni por la fecha ni por el modelo. Al recoger la bufanda, sentí ese olor. Chanel número 5. Era el perfume que Mónica usaba desde la adolescencia. El único, el inconfundible. Un aroma que para mí significaba calidez y familiaridad. En ese momento, sobre la lana de Carlos, era veneno puro. Mi corazón no se detuvo, explotó en una ráfaga de adrenalina. No lloré. Me volví fría, calculadora. El dolor era un lujo que no podía permitirme. Tenía que saberlo. Empecé la vigilancia. Me convertí en una sombra, una detective en mi propia vida. Revisé sus llamadas, pero estaban impecablemente borradas. Sus mensajes, vacíos. Eran profesionales, demasiado perfectos. Sabía que la paranoia me estaba consumiendo, pero el olor del Chanel era una prueba sensorial innegable. La oportunidad se presentó durante un supuesto viaje de negocios de Carlos a Cancún. Importantes reuniones con inversores, me dijo, besándome la frente con frialdad. Yo asentí, sonriendo. Esa noche, llamé a Mónica. Estoy destrozada, no puedo dormir. ¿Vienes a tomar un vino? Su voz titubeó. Valeria, no puedo, estoy con una gripa horrible, mi nariz tapada. Pude oír un eco en la línea. Un ruido de fondo que no era el de una casa silenciosa. Era el mar. Colgué. El terror se volvió certeza. No era un viaje de negocios. Era una escapada. A las 3 de la mañana, mientras Samuel dormía, tomé mi coche. Conduje como un autómata hasta la casa de Mónica. La luz estaba apagada, el coche no estaba. Su gripa la había llevado a la costa. Usé el rastreador GPS que había instalado en el coche de Carlos hacía un mes, con la excusa tonta de seguridad en caso de robo. La ubicación me llevó a un resort de lujo en las afueras. Llegué.
Me registré como la señora González en la habitación contigua a la que el GPS me indicaba. A través de la pared, pude oír sus risas. Las risas de mi esposo y mi mejor amiga. Eran risas íntimas, cómplices. El sonido de la traición era más hiriente que un grito. A la mañana siguiente, no pude más. Llamé a la puerta. Mónica abrió. Llevaba una bata de baño del hotel, con el pelo húmedo. Su rostro pasó de la sorpresa al horror, al miedo desnudo. Valeria, ¿qué haces aquí? Detrás de ella, en la cama revuelta, Carlos se incorporó. Su expresión no era de culpa, sino de fastidio. Como si yo fuera una interrupción inoportuna en su fantasía. El Chanel, dije, sin alzar la voz. Lo sentí en tu bufanda, Carlos. Y el mar de Mónica. Era demasiado obvio, ¿no creen? El enfrentamiento fue grotesco. Gritos, lágrimas, las de Mónica, yo seguía seca, y las excusas más patéticas que he escuchado. Carlos, Valeria, fue un error, una estupidez del momento. Mónica estaba ahí, tú estabas distante. Mónica, lo siento, Valeria. No sé cómo pasó. Simplemente, pasó. Siempre me sentí invisible a su lado, y Carlos me veía. Me di la vuelta. No quería oír más mentiras. La verdad era suficiente. Mi matrimonio era una farsa, mi amistad, una broma cruel. El dolor era una cuchilla fría. Pero aún faltaba la puñalada mortal. Volví a casa. Carlos me siguió, rogando, pidiendo perdón. Mónica no apareció. Yo estaba sumida en una negrura de la que no podía salir. Empecé los trámites de divorcio, el proceso de dividir no solo bienes, sino un alma rota. Una semana después, Mónica apareció en mi casa. Estaba pálida, con una mirada muerta. No venía a rogar por mi perdón, venía a confesar. Hay algo más que tienes que saber, Valeria. Algo que no pude decirte en el hotel. Me senté, sintiendo un escalofrío. Pensé que me diría que estaba embarazada, pero lo que salió de su boca fue 1000 veces peor. El amorío no empezó hace 6 meses, Valeria. Empezó hace 10 años. 10 años. 6 meses antes, cuando Carlos empezó a desaparecer, no era el inicio. Era solo la etapa donde se había vuelto descuidado. Empezó en tu despedida de soltera. ¿Recuerdas esa noche loca? Tú te desmayaste temprano. Carlos vino a la casa a buscarte y... simplemente pasó. Fue un arrebato de ebriedad. Dijimos que era un error. Pero después no pudimos parar. Me levanté. Mis manos temblaban. 10 años de cenas de Navidad, 10 años de cumpleaños, 10 años de confidencias. Todo había sido un teatro. Ellos eran amantes antes de que yo le dijera sí, acepto a Carlos. Pero el verdadero golpe, el giro oscuro que me destrozó la médula, vino con la siguiente frase, dicha con la voz de un alma torturada. Y no es solo el engaño, Valeria. Samuel es hijo de Carlos. Pero no de tu Carlos. La habitación se detuvo. El aire se hizo sólido. Hace 11 años, antes de que tú y Carlos volvieran a salir, yo tuve una relación de una noche con otro Carlos. El primo lejano de tu esposo, el que te presentamos como el primo de Madrid en una fiesta. Nunca lo volviste a ver. Y yo, no sabía que estaba embarazada hasta meses después. Cuando me enteré, tú y tu Carlos ya estaban juntos. Él te amaba. Yo no podía arruinar tu felicidad y la de mi bebé. Lo criaste como tuyo, Valeria. Yo solo fui la tía, cercana. Y el Carlos al que le diste tu vida. Él lo supo desde el principio. Te dejó vivir esa mentira porque te amaba. Pero la mentira nos consumió. Y volvimos a caer, buscando un consuelo que no encontrábamos. La verdad se abalanzó sobre mí. 10 años de mentiras. Mi hijo, el amor de mi vida, no era biológicamente hijo de mi esposo, sino de su primo, y Mónica, mi mejor amiga, era la madre biológica. Yo era la esposa y la madre adoptiva, una figura decorativa en un secreto tejido por todos. Mi matrimonio no había sido destruido por una infidelidad de 6 meses, sino por un laberinto de secretos que se remontaban a 11 años. Los cimientos no eran de arena, eran de ceniza. No grité, no lloré. Simplemente me senté y miré a Mónica. Ella esperaba mi ira, pero yo solo sentía un vacío cósmico. Llamé a Carlos. Lo obligué a venir. Cuando estuvo frente a mí, le entregué los papeles del divorcio. No voy a decir nada. Me voy. Ustedes se quedan con esta ciudad, con esta casa, y con su secreto. Explícale a Samuel por qué me fui, o vivan el resto de sus vidas con esa verdad. Pero yo no soy parte de esto. Tomé solo una maleta, la más pequeña.
Me fui con la dignidad intacta, dejando atrás 15 años de vida, un matrimonio, una amistad y, lo más doloroso, a mi hijo. No podía mirarlo a los ojos y fingir que éramos una familia normal. No podía ser la madre adoptiva de un niño que era el secreto viviente de mi esposo y mi mejor amiga. Cuando crucé la puerta, mi vida se desintegró, no en lágrimas, sino en una quietud aterradora. Carlos y Mónica se quedaron juntos, con Samuel. El final feliz fue para ellos, un final forjado en mi dolor. Yo me convertí en la fugitiva, la madre que se fue sin explicación. Y ellos, en la familia rota que, irónicamente, se unió por una doble traición. Me mudé a una ciudad costera, pequeña y gris, donde nadie me conocía. Trabajo en una librería, editando vidas ajenas. Nunca volví a verlos. A veces, miro el mar y pienso en Samuel, en su sonrisa. ¿Cuántas vidas destruye un solo secreto? ¿Cuántos de ustedes han vivido al lado de alguien que lleva 10 años mintiéndoles en la cara? Las peores traiciones nunca vienen de tus enemigos, vienen de aquellos que amas, envueltas en la promesa de lealtad eterna.